¿Cómo estamos? Yo comencé a grabar la sesión de hoy. Arrancamos con la fenomenología de Merleau-Ponty. Bueno, pues es un autor importantísimo en la fenomenología, mm, clave en muchos sentidos. Eh, Hemos compartido algunas cosas. Si tuvieron la oportunidad de ver la conferencia de esta profesora española muy buena, haciendo una presentación bastante interesante de Merleau-Ponty. Digamos que esa presentación era un abrebocas a lo que vamos a trabajar durante este segundo periodo del semillero en inflexiones fenomenológicas. Creo yo que es un muy buen material para introducirnos en el pensamiento de Maurice Merleau-Ponty como un pensador, digamos, de la lateralidad, como un pensador que está en las sombras, pero que fue definitivo en el giro fenomenológico que tuvo esta disciplina filosófica por allá en Francia. Recordemos que Merleau-Ponty fue maestro de lumbreras de la filosofía contemporánea como Deleuze, como Foucault, eh, varios más seguramente. Entonces, Merleau-Ponty es una figura, digamos, clave en la continuación del proyecto fenomenológico y pues nos muestra unas variables bastante interesantes, ¿no? Eh, digamos que yo he abordado el tema, digamos, desde la no filosofía, digamos que es un diálogo que tenemos con el profesor Cristóbal Falcón, que Pedro conoce, eh, con el que hemos tenido un par de encuentros afortunados en la UNAD. Ya el año pasado le hicimos una filosofía en red a Luis Álvarez Falcón y nos habló justamente del materialismo fenomenológico desde la perspectiva de Merleau-Ponty, ¿no? Hay unas ideas muy interesantes de Ponty alrededor de la no filosofía, la materialidad, la sombra, digamos, la marginalidad, ¿no? Y el arte está ahí también en ese elemento de lo marginal, de lo lateral, pero es también lo esencial. Creo yo que es algo de destacar en Merleau-Ponty, que él tiene unas reflexiones fenomenológicas laterales, marginales, pero que son esenciales, ¿ve? Y en ese sentido, pues nos abre la filosofía a lo que sería la no filosofía, eh, que, que es un poco un proyecto muy interesante, que trabaja mucho el profesor Luis Álvarez Falcón, sobre cómo la filosofía se va diluyendo en otros discursos y va apareciendo en el arte, por ejemplo, en la arquitectura, o de pronto Pedro seguramente en los títeres, o Diego en la música. Digamos que ustedes son personas que saben muy bien lo que significa transitar los caminos de la no filosofía, pero al mismo tiempo pensarlo filosóficamente. Creo yo que ese es el interés de abordar este texto de Cézanne. La duda de Cézanne tiene que ver justamente con esa lateralidad que puede adquirir la fenomenología, digamos porque la fenomenología que recibe Merleau-Ponty por parte de Husserl, pues es una fenomenología escolar. Cuando digo escolar me refiero que es una fenomenología sistemática, de doctrina. De alguna manera muchos de los discípulos de Husserl se apartaron justamente por ese talante que tenía la fenomenología de ser escuela, de crear un cuerpo de doctrina y digamos que la fenomenología se fue diluyendo en escuelas representadas básicamente por intelectuales que se fueron por otros lados. Entonces, Jean-Paul Sartre, por ejemplo, es un representante egregio de lo que significa una ramificación de la fenomenología desde la perspectiva existencial. Merleau-Ponty también sería otra figura también muy interesante de cómo la fenomenología se va diluyendo en los temas de la percepción, teoría del conocimiento, pero también en estos temas alrededor de la pintura, el arte, o lo que veremos más adelante es alrededor de las ciencias humanas y la crítica a la cultura. Entonces, es muy interesante ver cómo se va diluyendo esa fenomenología, digamos, de talante doctrinario, de talante sistemático, por estas propuestas que van abriendo camino y se van mostrando muy novedosas y van iluminando el camino también de una forma muy diferente. Creo yo que eso es lo interesante de ver en Merleau-Ponty, cuál es la diferencia que nos plantea Merleau-Ponty para la fenomenología y poder encontrar por qué este personaje que influyó en autores como Foucault o Deleuze, que son unos autores muy leídos en los tiempos contemporáneos, gustan mucho, ver cómo fue que este personaje
pues logró marcar la vida intelectual de estos personajes. Entonces, la filosofía tiene mucho de eso también, es como un ejercicio de tocar y ser tocado. Entonces, eso me parece muy interesante y hace parte un poco del ejercicio de la formación filosófica, poder entender cómo se producen esas dinámicas al interior mismo de la filosofía. Y pues teniendo por caso la fenomenología, claramente, que es un poco el tema que nos interesa acá. Entonces, esa es mi introducción un poco. Claro, ahí tenemos en deuda una mirada mucho más biográfica de Merleau-Ponty. Fue un autor que desapareció muy joven, si no estoy mal, como a los 45 o 50 años, y murió de un paro cardíaco. Estaba haciendo un trabajo filosófico, murió como a un paro cardíaco, pues una cosa fulminante, y lo encontraron pues en su escritorio y eh, estaba haciendo una obra, creo, si no estoy mal, que muere Merleau-Ponty de esa forma repentina. Entonces, es un autor bastante interesante que se formó en toda esta onda de la dinámica intelectual de la filosofía de inicios del siglo XX, que vivió los tiempos de guerra, por supuesto, y de superación de guerra. O sea, es un autor entre guerras, digámoslo así. Y bueno, con todo lo que se supone ese contexto que vivió una Europa en crisis. Eso lo iremos viendo en la segunda parte, ya en el libro de Humanismo y Terror. Ahí vamos a ver un poco más un Merleau-Ponty político y analizando la realidad política de Europa, ¿no? Que pues no está muy alejada a lo que estamos viviendo hoy en día, sobre todo por el advenimiento de los nacionalismos. Seguramente Diego nos puede contar cosas de eso, un poco el advenimiento del fascismo nuevamente en el mundo, porque eso no es una cosa que ya quedó en el olvido, sino que está otra vez renaciendo, y es el combustible de la guerra, hay que decirlo así. El nacionalismo es sumamente peligroso porque es lo que radicaliza, digamos, el entusiasmo a la guerra. Entonces, bueno, ese es el Merleau-Ponty del humanismo y el terror, ¿no? Que también considero que es muy vigente. Ese Merleau-Ponty es muy vigente por los temas políticos que estamos viviendo, las coyunturas, y muy interesante poder ver ese Merleau-Ponty en el análisis político, que es también de interés de la profesora, esta que estaba haciendo la conferencia. De hecho, ella como que es activista política en el mundo catalán. Entonces, claro, a Merleau-Ponty le cae como anillo al dedo porque pues Ponty es un poco de eso también, de la organización política, es marxista también, la faceta de Merleau-Ponty. Y es muy interesante porque la fenomenología francesa tiene una discusión entre fenomenología y marxismo. Está en Sartre, también está en Merleau-Ponty, ¿no? Entonces, ahí hay una discusión muy interesante con los marxistas y con el tema de la filosofía política. Entonces, ahí tenemos también otro elemento muy interesante, porque yo estoy convencido que la fenomenología es también una filosofía crítica de la cultura. No es simplemente digamos, una filosofía sin más, que está bien que lo sea, pero también es una filosofía que mira el mundo de la vida y hace diagnósticos, hace balances, y esa faceta de la fenomenología me interesa muchísimo, porque considero que es una ventana que se abre para leer el mundo. Entonces, eso me encanta mucho de la fenomenología y particularmente de Merleau-Ponty en este libro Humanismo y Terror, pero que también lo encontramos en el texto de hoy, La duda de Cézanne, ¿no? Claro, leyendo un poco el tema de la vanguardia en el arte. Pues como ustedes saben, la vanguardia en el arte, eh, digamos que los impresionistas son de alguna manera los, aunque podríamos situar la vanguardia inclusive en el romanticismo, pero el impresionismo creo que es como el movimiento que más lo asume con mayor radicalidad. Entonces las vanguardias son importantes también. Otro elemento lateral dentro del análisis filosófico, ¿qué pasa con las vanguardias? Eh, ¿Cómo fue el proceso de la creación artística ahí? ¿Qué es lo que va descubriendo Merleau-Ponty con ese Cézanne que nos presenta él, ¿no? Bueno, ese es como un contexto que quisiera hacer sobre Merleau-Ponty, no pasarlo por alto porque considero que sí es un autor determinante, vuelvo y repito, en la filosofía contemporánea y da muchas luces para seguir pensando en la fenomenología en la actualidad, sobre todo. Entonces, no siendo más, Pedro,
te damos la palabra para que nos ilustres sobre este texto corto, sustancioso, pero muy bien proyectado. Entonces, adelante, Miguel. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, 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 bien, te escucho. perfecto. Bien, espérenme, yo pongo esto por aquí. Bueno, listo. Em, bueno, sí, es genial. Gracias por todo lo que dijiste, profe. Em, eh, Apuntar pues que como un cisma en la inteligencia francesa entre Sartre y Merleau-Ponty, como que cada uno tomó caminos separados, pese a que Merleau-Ponty fue editor de la revista, creo que se llama Tiempos Modernos, algo así, la revista que era como de corte comunista de Sartre, y Bouvard, también Bouvard fue colega de Ponty, y también Simone Weil, por ahí, por el ladito también. Eh, Pensaba en ellos, todos son unos genios, pues, y yo solamente estoy aquí como para intentar expresar mi pensamiento de manera un poco coherente. Yo lo que he sentido también necesario es que, más que hacer un resumen del texto, porque ustedes también saben leer y el texto es cortico, entonces no vendría al caso, eh, vi necesario fue como encontrar ideas propias o encontrar inquietudes que me tocan a mí en el texto y darles un matiz filosófico. Es un poco el ejercicio que intenté hacer de lectura, porque me parece que en la academia nos han habituado mucho al resumen. Entonces me doy cuenta de que esos años que he estudiado acá, me he vuelto virtuoso en el resumen prácticamente, pero a veces tibio o vacilante con mis propios pensamientos, si es que los tuviera, ¿no? Entonces, eh, por eso me parece valioso, importante intentar expresarse eh, sobre algo, digamos, que te afecta de ese texto, que sea un diálogo con el texto y mi experiencia y no simplemente un tamizado rápido de conceptos claves del texto para usted. Entonces, igual aquí voy a entremezclar comentarios propios y voy recorriendo las tesis del texto mientras comento. En general, lo que me parece interesante y respecto a lo que hablaba el profe, que de pronto esa fenomenología que parece doctrinaria, que no sé si lo sea, pero parece, se empieza a disolver en otras expresiones y en otras preguntas o inquietudes que no eran las originales del proyecto de Husserl. Eh, Pienso que de todos modos en este texto de La duda de Cézanne, Merleau-Ponty mantiene coherencia con la base de su planteamiento, eh, digamos, corporizado, encarnado de la fenomenología, que sobre todo está en fenomenología de la percepción. Es decir, en este texto todavía se puede notar como el esfuerzo de Merleau-Ponty, o más bien no el esfuerzo, sino como el aporte desde el análisis de Merleau-Ponty a el análisis estético, trayendo elementos de la fenomenología de la percepción, como por ejemplo la idea de el cuerpo vivido, o digamos que la pérdida de contacto es una pérdida de mundo y por lo tanto es una pérdida de cuerpo o una pobreza de cuerpo. Entonces, eh, eso es una continuación, pues eso no es como que está suelto en ese artículo, sino que Merleau-Ponty nos está hablando de ese, digamos, ese cuerpo que es el punto de vista acerca del mundo y que es además uno de los objetos de ese mundo, que es además el origen del objeto, ¿sí? Eh, y que pues él tematiza de manera tan extensa ahí.
Pero sobre todo lo importante del cuerpo es que el cuerpo es la sede de la percepción y el arte pues es un juego perceptivo, es una apuesta revolucionaria de la percepción, una apuesta por radicalizar de alguna manera la percepción en la existencia. Entonces, pues tiene mucho sentido de que se vincule percepción, cuerpo y arte, ¿cierto? Entonces, esto lo hace evidente desde el comienzo en el ensayo, pero digamos que el comienzo del ensayo, lo que me trae a la mente los primeros párrafos del ensayo, es el tema de una fenomenología del ver, ¿sí? Que es a la vez un ver fenomenológicamente. ¿Y qué sucede? Esto sucede así en la literatura, en la pintura, en la música, que cuando vamos a intentar aplicar métodos fenomenológicos de análisis a las artes, nos damos cuenta que las artes ya se le habían adelantado a la fenomenología en mucho, en, por ejemplo, la, la abstención, la abstención de toma de posición, la epogé, por así decirlo, que hay una muy característica toma de conciencia y puesta en juego de la atención en el arte que está, pues, que está desde antes de que se le analice y que digamos que hay, pues hay muchas similitudes entre Husserl, por ejemplo, y Joyce, que yo le había contado al profe de ese trabajo que hice, de cómo Joyce predica la fenomenología, pero no la practica, pues, perdón, Husserl predica la fenomenología, pero no la practica porque Husserl procede lógicamente con argumentos ceñidos a una distancia lógica mínima, mientras que Joyce, que no predica la fenomenología, la practica suspendiendo un montón de usos lingüísticos, poniendo, sí, como dando un paso atrás de un montón de prácticas que se dan por comunes y habituales en el lenguaje y de esa manera pues percibiendo el mundo en un nivel de profundidad diferente. Entonces, lo mismo pasa con Cézanne, ¿sí? Cézanne, pues de pronto, en cierta medida, cuando nos dice más adelante en el texto, pues menciona que ellos querían pintar un lienzo y nosotros un trozo y nosotros íbamos o queríamos un trozo de naturaleza, ¿sí? Eh, esa concreción, ese poder, esa, digamos, materialidad, ese carácter hilético del acceso a la realidad que él tiene a través de su pintura, es precisamente una mirada fenomenológica, un ver fenomenológicamente, que podría ser a su vez una fenomenología del ver en ejercicio, una fenomenología del ver en la práctica. Y eso es lo que de alguna manera cuestiona o insinúa Merleau-Ponty sin decirlo explícitamente, pues. De todos modos, lo que sí dice Merleau-Ponty es que la pintura, no, digamos, no lo dice explícitamente tampoco, pero sí lo insinúa mucho más directamente, es que la pintura pasa a ser una especie de ejercicio de indagación fenomenológica de la percepción, ¿sí? De los alcances de la percepción, de las maneras de dación de la percepción. Es una indagación sobre cómo se nos dan las cosas en la percepción. Eh, y bueno, eh, uno de los elementos con los que inicia Merleau-Ponty el ensayo es este del accidente del cuerpo. El accidente del cuerpo me parece súper interesante porque pues dicen que Cézanne tenía un defecto en la vista y que mucho tiempo se preguntó si todo se debía simplemente a un defecto en los ojos que él tenía que le hacía ver el mundo en pinceladas. Eh, y, y pues aquí lo que me parece curioso, interesante cuestionar sería esto de lo accidental que pone el cuerpo. O sea, que el cuerpo en este proceso, lo que, o sea, no sé si
tienes un defecto en los ojos, pues ese defecto se convierte en un punto de partida para la expresión, o sea, que el cuerpo aún sea menguado, decimos defecto, pues, o mengua, o discapacidad, pero en realidad son simplemente maneras de ser del cuerpo, porque hay muchos cuerpos, y pues estos cuerpos pueden ser de cualquier manera, pues no tiene que ser la mirada, no todos tenemos los mismos ojos y no todos tenemos la misma cantidad de miembros, no todos nos movemos en el mundo de la misma manera y pues por eso mismo aceptar esa pluralidad de los cuerpos es aceptar de alguna manera que los defectos, lo que llamamos defectos en nuestra sociedad, son en realidad expresiones de un estilo propio de cada cuerpo, expresiones únicas de su unicidad, de su propiedad, ¿sí? Eso es lo que me parece encantador de pensar que el defecto de los ojos de Cézanne fue el causante de toda esta historia del arte. Bueno, bueno, sí, de alguna manera lo que yo sentí que hace Merleau-Ponty aquí, que repite, que lo hace también en fenomenología de la percepción, es que él es pues como muy versado en la literatura médica, psicoanalítica, de fisiología de todo tipo y por eso, de alguna manera, él es muy dado a utilizar la patología como un modelo de explicación de las cosas. Entonces, empieza pues a insinuar esta línea de lectura de la existencia de Cézanne como una especie de existencia patológica, morbosa, esquizoide, por el hecho de que su mirada era demasiado atenta y esa atención reconcentrada en la naturaleza y en los objetos eh, eh, socavaba pues su capacidad de apreciar la humanidad de los demás. De alguna manera le permitían huir del mundo humano, encerrándose a pintar durante medio año unas cuantas manzanas. Y Merleau-Ponty pues tiene este análisis, yo no estoy muy de acuerdo con eso porque no estoy de acuerdo con esta idea de utilizar la patologización como un método de producción de sentido, pero sí me parece que pues apunta a cosas que son normales de su línea de análisis del mundo y del cuerpo, ¿sí? Que para él lo que es realmente patológico en el caso de Cézanne es que Cézanne, eh, en esa mirada que toma distancia del mundo y que esa mirada o ese oculocentrismo es tan característico de toda nuestra historia actual y pues, de nuestra historia como, entre comillas, occidente o eso. Eh, que esta mirada conlleva a la vez y siempre una pérdida de contacto con el otro, una pérdida de mundo, por lo tanto, que se da, por supuesto, porque hay una pérdida de cuerpo vivido, de life, de carne. Bueno, entonces, pues él lo pone así como que Nietzsche diría que es una vida empobrecida, que Solá también diría que la pintura de Cézanne es una manifestación enfermiza. Entonces, sí, aquí hay otra línea de lectura que voy a mencionar brevemente, que es la de la vida. Él dice, bueno, de todos modos, mencionando después que era un morboso esquizoide, se retracta un poquito y dice, pero el sentido de su vida, de su obra, perdón, no puede determinarse por su vida. Y unas páginas después dice, excepto si supiéramos leer la vida, puesto que la vida está abierta sobre la obra. Entonces, sí, claro, pues, eh, pues atropellan un poco la dignidad de Cézanne al comienzo de este texto, pero al final también la atropellan otro poquito. Hay una idea de todos modos de la filosofía y que nos debería llevar a la no filosofía, que es esta de pues llevar
a una exposición exhaustiva la existencia o los problemas, y en este caso el problema es la existencia de este hombre, entonces pues no viene al caso acá. Bueno, eh, por eso digo, solo quedan comentarios agiográficos. Como el verde Cézanne, esto es lo que anoté aquí de mi parte, cómo el verde Cézanne tiene para Merleau-Ponty de todos modos, y por eso rescata y como que dice, hay que conocer su obra, hay que saber qué estaba pensando, cómo ese ver que Cézanne tematizó y trabajó y pulió en la pintura y con las conversaciones y correspondencias, tiene una valencia o el germen de una valencia teórica, de un posible usufructo, si no académico, pues por lo menos sí como filosófico, ¿sí? Eh, y que ese usufructo, que eso es lo que es contradictorio de este ensayo y que también lleva a la no filosofía o al invisible, que creo que este libro de lo visible y lo invisible era el que estaba escribiendo antes de morir. eh, lo absurdo es que ese germen, esa valencia teórica que tiene el ver para Cézanne, o sea, ese provecho que podríamos nosotros captar en esa actitud de indagación estética, ese provecho se nos escapa siempre de la mano porque el arte nos lleva una y otra vez al fracaso de la utilidad, nos recuerda la inutilidad y digamos, rehúsa cualquier uso metódico. Entonces, digamos, ese arte de Cézanne, que fue un arte de ver, de todos modos sigue siendo un arte de él, porque no es un método, pues, plenamente transmisible. Eso es lo que me parece curioso, que Merleau-Ponty parece querer tematizar eso como si fuera algo plenamente expresable, siendo que en realidad él mismo parece indicar entre líneas, hablando de la obra, el sentido de la vida y todo eso, que no se puede leer la obra, que no, la vida está abierta, pues, sino que, bueno, que es inútil intentar aprender eso. Eh, bueno, ahí está pues la aclaración súper sumaria y que aclara mucho de la diferencia entre Cézanne y los impresionistas. Cézanne dice que no le interesa traducir la manera en que los objetos hieren nuestra vista. Cézanne va por otra intensidad del objeto, no por el impacto al nivel de eh, el aparato ocular, ¿sí? No, él va por otra cosa. De hecho, en un punto dice, ellos hacían un cuadro, nosotros intentamos un trozo de naturaleza. Eso lo dice Cézanne. Y en otro punto, Merleau-Ponty citando a alguien que lo conocía a él, dice, tiene por objeto la realidad y rechaza los medios de alcanzarla. Es decir, aquí, y esto lo voy a mencionar más adelante, pero aquí hay otra línea de lectura fenomenológica importante, que es la de trasladar, eh, digamos, la superficie de impacto, el lugar donde van a caer los misiles, trasladar el punto impresionable del centro del alma, del hegemónico, trasladar, eh, digámoslo así, trasladar aquello que va a ser impactado y buscar otro campo donde van a caer esas impresiones sensibles, esas percepciones. Y ese campo donde van a caer no es meramente sensible, es un campo existencial, vivencial, ontopoético, lleno de sentido de la vida de Cézanne. O sea que para Merleau-Ponty es clave señalar pues que no está por impresionar los ojos y que uno haga así como ponga los ojos chinos y de repente vea paisajes muy virtuosos. No, no va por eso y uno lo puede ver en las pinturas. Hay momentos así, hay momentos donde pum, pero hay otros momentos donde claramente hay otra intención que no es la impresión óptica. Bueno, para Cézanne, continúan diciendo en el ensayo, el objeto está iluminado desde adentro, el color no está encuadrado dentro del dibujo.
Entonces aquí anoto yo como el arte, como a percepción personal, implica el llamado de fuerzas ontopoéticas de la naturaleza masa personal. Esto es algo que está insinuado como un ideal que tiene Cézanne en su pintura, que es el de lograr una unión ideal entre arte y naturaleza, deshacer la supuesta dicotomía entre arte y naturaleza, si es que alguna vez la hay, pero o sea, entender el arte como una expresión de fuerzas, un concierto de fuerzas telúricas apercibidas a través de la intensidad atencional como trascendencia de la experiencia cotidiana. Eso es lo que llaman ahí hombre agregado a la naturaleza. Entonces, ¿cómo sucede este proceso de naturalización de la creación artística? A través de tres puntos, ¿cierto? El primero, tener una percepción personal. El segundo, colocarle en la sensación. Estos son métodos de Cézanne. Y tercero, pedirle a la inteligencia que la organice en forma de obra. Entonces es como si el cuerpo del artista en este momento es una especie de medium, es casi que invisible, pues es un medium, es puro sentido, hay plenitud en el sentido en que el artista se vuelve un canal de digamos, de esa apercepción personal de esa realidad trascendente y a su vez ilética, inmanente, perecedera, como lo son unas manzanas. Bueno, entonces, pues sí, ahí viene el tema de que en este proceso de ser medium y dejar de ser el sujeto activo de la creación artística, como quisiera Cézanne de alguna manera, hay una similitud con lo que en la fenomenología husserliana se llama los procesos de síntesis y constitución pasiva, ¿sí? La síntesis pasiva, la constitución pasiva, que no son más que eh, capas de constitución de la experiencia previas a cualquier actividad cognoscitiva, a cualquier actividad. Eh, Estos procesos de síntesis y constitución pasiva son muy evidentes en la infancia. La apropiación del espacio, la ubicación en el tiempo de los niños, enseña mucho acerca de cómo se va tejiendo eh, las condiciones de posibilidad de la experiencia, las condiciones de posibilidad trascendentales de la experiencia en el cuerpo, ¿sí? Y, y bueno, es hasta ahí el tema de las síntesis pasivas. Es un tema súper interesante. Quería decir esto también. Eh, Merleau-Ponty era fanático, pues no fanático, pero leía, seguía la obra de Piaget, que fue el gran estudioso pues de la etiología del desarrollo infantil, ¿no? Bueno, por eso pues al final Merleau-Ponty empieza a cerrar, él cierra con el tema de Leonardo da Vinci, pero sobre todo antes de llegar a lo de Leonardo da Vinci, empieza a cerrar con el tema que también está en fenomenología de la percepción, de la diferencia entre perspectiva vivida y perspectiva geométrica. Diferencia entre ese mundo primordial que Cézanne quiere pintar, ese mundo sobre el cual construimos las ciencias, precisamente el mundo que nos entregaría la reducción fenomenológica, la apogee, eh, esa diferencia entre ese mundo primordial y ese mundo meramente fisiológico, mecanicista, en el cual nos movemos en nuestra concepción natural del cuerpo. Entonces, esa es la idea, que en la pintura de Cézanne hay un rescate fenomenológico de la experiencia del cuerpo vivido y de la experiencia del mundo primordial. Esa es la idea con la que él quiere cerrar y por eso habla de los objetos en trance de aparecer y ya un tema pues repoético que él pone el orgasmo de colores como líneas de fuerza que instalan como todo lo demás los contornos. Bueno, pues sí, bueno,
yo quería decir ya para cerrar, poner estos puntos, recogerlos y cerrar primero esto. Em, que de pronto cuando él dice que no le interesa cómo la luz hiere los ojos, cómo el efecto óptico pues, de los impresionistas, quiere de pronto decir que hay un traslado a un nivel fenomenológico del impacto óptico a lo eventual, a lo, eh, sí, usemos el término eventual en sentido del evento heideggeriano, en el sentido de una sorpresa que abre el tiempo, una ruptura que permite la diferenciación, un éxtasis, ¿cierto? Esa eventualidad es la dimensión donde parece trasladarse el impacto, ya no es los meros ojos, es un asunto de existenciales, es un asunto de una dimensión que incluso a mí me resulta difícil articular aquí, pero que compete a el sentido más íntimo de la existencia del artista y del que lo está viendo. El encuentro íntimo entre ellos dos, entre nosotros y él, pues ahí está lo eventual, ahí está el evento heideggeriano, ahí está la ruptura del éxtasis y la sorpresa que permite, eh, digamos, entrar en el juego del tiempo. Bueno, y está obvio también esto, trasladar el nivel del impacto fenoménico, lo voy a reformular del ámbito de lo que vemos al ámbito de lo que sentimos más profundamente en el corazón. De eso es de lo que habla la cardiofenomenología que le conté al profe, lo que desemboca en una apercepción de un nivel a un nivel constitutivo y genético, mucho más primordial, ¿cierto? Esto que vemos está acoplado a una vivencia emocional que funda mi experiencia en un mundo lleno de sentidos familiares o siniestros, en todo caso en el cuerpo. Aprender es aquí apropiarse de las posibilidades fenomenológicas y expresivas de la visión. Entonces, bueno, hay 4 líneas de análisis, ya para concluir. Las primeras 2 son incompatibles. La primera es, Merleau-Ponty habla de los ojos defectuosos del cuerpo del pintor. Un pintor que, curiosamente, él recalca, no tiene cuerpo, o carece de cuerpo, o tiene entendido el cuerpo como una obstrucción, o un defecto, o una carencia, o una penuria de cuerpo. Entonces está hablando de los ojos defectuosos, o sea, de que esa pobreza es la que trae, esa pobreza de mundo y de cuerpo, incluso al nivel ocular, es la que trae la riqueza del arte. Eso es lo que me parece súper paradójico y curioso y que él no termina de desarrollar. Por eso está charro entender que la pintura termina siendo una compensación de esa situación de penuria y pobreza existencial de Cézanne, porque precisamente reafirma lo que estamos hablando, el arte como una respuesta a la pobreza, ¿no? Vemos que a menudo en los lugares, acá en Colombia sobre todo, que pues tenemos tantas situaciones sociales tan, eh, eh, pues que te parecen realmente injustas y que lo son, eh, vemos que acá el arte es una respuesta muy frecuente a la pobreza, ¿sí? O sea, que esto reafirma lo que Merleau-Ponty viene hablando de que de alguna manera la vulnerabilidad, o sea, el sentirnos desnudos, el sentirnos desvalidos y carentes de herramientas, conduce a abrazar a un nivel profundo y constitutivo, existencialmente hablando, con mucho más la sensibilidad, ¿no? Eso sería la primera línea, pero esa línea de lectura o esa línea de análisis está en contradicción con la segunda línea de análisis, porque Merleau-Ponty, en segundo lugar, nos dice que de alguna manera los cuadros de Cézanne son cuerpos, son segundos cuerpos, son eh, cuerpos del pintor, extensiones del cuerpo del pintor, eh, y de alguna manera el pintor realiza de nuevo el cuerpo, su cuerpo,
en el cuadro y a la vez realiza de nuevo el cuerpo del objeto en el cuerpo del cuadro, a través de su cuerpo. Entonces, pues hay una riqueza corpórea aquí infinita, y por eso está el tema de la riqueza y la ética, el cuerpo sublimado de la visión del cuerpo del pintor, un segundo cuerpo que él crea ahí, eh, que de alguna manera es la riqueza del cuerpo presente de sus manzanas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es curioso, que estamos hablando, por una parte, de que la carencia, los ojos defectuosos, la falta de mundo y de cuerpo y de tacto, lleva a una lectura patologizante de Cézanne. Pero a la vez estamos hablando que toda su arte es tan, todo su arte es tan hermoso intenso, y fue tan intensamente vivido que se logró una transcorporalización de los objetos a través de los ojos, de esos ojos pobres y defectuosos del cuerpo sin cuerpo del pintor. Entonces ahí hay dos líneas de análisis. Eh, bueno, y están las dos últimas líneas de análisis que solo voy a mencionar brevemente. Una sería la de la relación entre la mirada atenta del pintor y lo que yo he venido trabajando, que es la fenomenología de la sorpresa de Nathalie Desprat. ¿Qué es Desprat? ¿En qué consiste eso? Pues Desprat hace una fenomenología de la sorpresa, explicando que la sorpresa es una especie de ruptura en la experiencia del presente vivo, tal como la teorizaría Husserl, un presente que está constituido por una serie precedente de protensiones y una serie que sucede de retenciones. Entonces ella sitúa la sorpresa como una especie de ruptura justo al nivel de la presentificación, y esa ruptura siempre se da sobre un fondo atencional. Siempre hay un campo atencional, y sobre ese campo atencional aparece ¡pic! Una sorpresa que pues se roba la mirada, asalta el corazón, pasan cosas, la sorpresa con la sorpresa pasan cosas. Y pues Merleau-Ponty sitúa la atención de Cézanne en lo que Nathalie Desprat llama el modelo patologizante de la atención, porque evidentemente si tú tienes demasiada atención y no permites ningún emerger del evento, de la sorpresa, entonces tu mundo va a estar pues marcado por patologías serias como depresión, paranoia y otras cosas, ¿no? Que ella teoriza, no sé cuáles exactamente. Eh, entonces, por eso me parece interesante recalcar que, eh, aunque Merleau-Ponty pone ese nivel de atención reconcentrada y deshumanizante y pobre de tacto en un modelo patologizante, hay otros modelos que privilegian la sorpresa o la emergencia de la sorpresa por encima de la atención, en los cuales, por ejemplo, hay uno en el cual se cultiva la sorpresa del presente, la sorpresa del instante. Entonces, yo estaría más inclinado a pensar que Cézanne, en lugar de ser un morboso esquizoide, era una persona que cultivaba la sorpresa del instante, una sorpresa estética que, que combinaba con un grado altísimo y desarrolladísimo de atención muy cultivada en la observación del presente vivo, y que eso es lo más bonito de todo. Bueno, y eso sería la tercera línea de análisis, y la última, la cuarta, el tema del sentido de la obra y el sentido de la vida, que es lo que mencionamos antes, que es como que en un principio dicen, oh, es un morboso esquizoide, pero dice, no se puede explicar la obra con la vida, pero más adelante dice, pero uno sí puede, sí, a menos que pudiéramos leer la vida, ya que la vida está abierta sobre la obra. Entonces, siendo así, amigos, ya que me he tomado tanto tiempo en hablar en monólogo, por favor, comiencen a cuestionarme o a poner puntos sobre las IES. Gracias. Adelante, proferoso.
Bueno, hermanito, muy bien. Excelente, cada vez lo veo más fino. Y me alegra Bien. mucho saber esa figura que va adquiriendo. La admiro mucho y lo felicito por ese ejercicio filosófico tan bien elaborado que lo veo que está agarrando y me encanta escucharlo haciendo esos análisis eh, y con su estilo, ¿no? Colocado, pues, como dice Heidegger, colocado subjetivamente, porque claro, la filosofía tiende a uno digamos, a quitarle la personalidad a uno, quitarle la voz. Yo creo que yo estoy de acuerdo que hay que desarrollar la voz propia definitivo. Eso es importante en la vida de la formación filosófica y en la vida en general, porque es la voz de uno es la que se va a escuchar finalmente en el mundo. No es la voz ni de Merleau-Ponty ni de Jaime, sino es la de Pedro, la de Juan Sebastián, la de Diego, la de Evelyn. Entonces, eso me parece que hayas descubierto eso es extraordinario y justamente eso es lo que buscamos en el semillero, descubrir la voz propia y de esa voz propia dialogar con nosotros. Ahí estás absolutamente en lo cierto y estoy de acuerdo con ese que propones. Lo haces muy bien. Ahora, claro, las líneas de la lectura que propones, justamente estoy de acuerdo en ellas. De pronto pensaría en una quinta, ¿no? Que tiene que ver un poco con la pista del título. La duda de Cézanne. ¿Cuál es la duda? Porque yo creo que hay ahí una discusión muy interesante, me parece a mí, inclusive con el cartesianismo, que recordemos que la duda, digamos que la duda es, y además es una discusión fuerte en la fenomenología. Recuerden ustedes que Sí, Husserl permanentemente estuvo regresando a Descartes, ¿no? Y el regreso de Descartes era justamente descubriendo el sujeto. O sea, el problema de la fenomenología, uno de los problemas de la fenomenología es el problema de la subjetividad. ¿Cuál es el fundamento del sujeto? Entonces, claro, Husserl permanentemente está evocando a Descartes y lo está repitiendo en algún sentido. Husserl repite a Descartes en el sentido de que, en últimas, a veces el sujeto trascendental de la fenomenología husserliana parece ser el sujeto cartesiano, ¿no? Y eso es un problema fuerte en la fenomenología, porque la otra tesis de la fenomenología es el mundo de la vida, la otra tesis de la fenomenología es el sujeto cuerpo. Entonces, yo creo que hay que matizar esa quinta lectura, pero con ese título que está queriéndonos decir algo, y es la duda de Cézanne, es decir, que no podemos, digamos, pensarnos la vida de un artista desde una perspectiva trascendental. Y en ese sentido me parece muy interesante lo que tú llamas y que tú de alguna manera reprochas, que es la patologización de la lectura de Cézanne. A mí me parece que es la parte más interesante porque justamente lo que nos muestra es el otro sujeto, ¿cierto? Tal vez el verdadero sujeto. ¿Cuál es el sujeto verdadero? Pues justamente el de sus locuras, el de su, posiblemente su pobreza, el de su carencia, el de sus dificultades en su cuerpo, el de sus manías esquizofrénicas. Ese es el sujeto, digamos, que realmente le interesa la fenomenología, no el sujeto trascendental, no el que duda metodológicamente, a lo mejor no el que tiene la obra perfecta, ese no es el sujeto es el sujeto de los silencios, creo yo, ¿no? Que es el que habla a través del cuerpo, ¿eh? Que es a través de que, y en ese sentido, Merleau-Ponty, digamos que nos muestra una faceta muy interesante de la subjetividad y es la otra cara, y por eso me parece interesante el diálogo con Freud, realmente porque el psicoanálisis profundiza en los análisis de ese otro yo, ¿sí? Que posiblemente la filosofía se ha quedado corta, claramente en la época de Merleau-Ponty todavía el sujeto trascendental, todavía, ¿no? El sujeto emancipado, libre, sigue siendo un tema, inclusive Sartre lo reivindica. Sartre reivindica el sujeto cartesiano, el sujeto trascendental, el sujeto emancipado, y se va de bruces con eso, se va de bruces con eso porque no le va a funcionar. ¿No? Esa es una discusión también entre Merleau-Ponty y Sartre, entre los fenomenólogos, ¿no? Es la discusión del fundamento de la subjetividad. Y entonces a mí me parece muy interesante eso de la duda de César, porque la duda de César nos muestra justamente que el sujeto trascendental es el sujeto inmanente, o sea, el sujeto de las manías, de la locura, lo que tú hablas de Depras, es prácticamente lo mismo, ese sujeto que ha quedado escondido, que ha quedado desconocido y que en los medios a veces, en las instituciones,
sobre todo en las instituciones, ese sujeto pierde sentido, pierde lugar. Y curiosamente las instituciones lo estudian. Es claro, Profe, hay una referencia que te quiero solamente interrumpir un segundito para decir, esta, digamos, reapropiación que tiene Merleau-Ponty del pienso luego existo, de Descartes, que es puedo, luego existo, que está en la fenomenología de la percepción en el capítulo del cuerpo. Me muevo, puedo moverme, luego existo. Entonces, pienso que tiene mucho que ver, o la asocio pues con esto del pintor, porque a la larga, la duda de Cézanne es un pinto, luego existo, es una praxis localizada en el cuerpo que permite pues configurar un sujeto, ¿no? ¿Qué es lo que usted dice? Que no sé bien qué es ese sujeto, la verdad. Y cuando yo me pongo a meditar en mi persona, pues, ¿cuál es el sujeto Pedro? O sea, me resulta realmente muy difícil identificar un sujeto. O sea, que para mí es pues como que una certeza que era la certeza de, wow, el sujeto aquí está ya, listo. Es en realidad una duda y esa duda pues está traducida a una praxis en el cuerpo que es pintar, por ejemplo, o ver. No sé, pues ahí ya me perdí un poco, pero eso le quería decir. sí, sí, pero yo creo que tú también lo captaste muy bien. Eh, muy interesante tu propuesta, las líneas de lectura, estoy muy de acuerdo con ellas. Esa relación entre el artista y la obra, me parece que es una cosa muy de la fenomenología de la percepción. ¿Ves? Dice en algún momento del texto, dice, pero digamos, el artista y la obra son un tránsito, son un puente, van de la mano, digamos, no se puede pensar la obra sin el artista y el artista sin la obra, digamos que no son dos cosas que estén apartadas, digamos que un poco sospecho que tendrá una discusión con la crítica del arte o algo así, que posiblemente pues en el afán del turismo y la idea de mostrar objetivamente el artista, pues se queda con la obra y se olvida del artista y algo así pasa y entonces resulta que no, que para poder entender la obra hay que entender también el artista y a lo mejor ese, esa imprecisión en su pintura, esa incorrección, esa falta, digamos, sea también la incorrección del cuerpo, sea también la incorrección de la vida misma, ¿no? Que también, aquí hay un elemento muy interesante, la vida es la que intenta ser pensada. Recordemos que Merleau-Ponty fue también discípulo, maestro de Michel Henry, otro de los claves de la fenomenología contemporánea y uno de los argumentos clave de la fenomenología de Michel Henry es que la vida desborda la conciencia trascendental, ¿no? Y entonces él habla de unas categorías fenomenológicas muy distintas, él habla de la encarnación, de la carne, habla de la impresión, ¿sí? De la materialidad, ¿sí? Entonces es muy interesante porque de alguna manera Merleau-Ponty fue el maestro de toda una, digamos, a todos los intelectuales franceses que están pensando justamente eh, el desbordamiento de la filosofía más allá de la conciencia trascendental, más allá del cogito ergo sum, ¿cierto? Más allá del yo absoluto hegeliano. Entonces, claro, cuando tú descubres que ese sujeto moderno entra en crisis, pues encuentras otras cosas también absolutamente valiosas para entender la vida subjetiva y que tienen que ver con la no filosofía, posiblemente con la no subjetividad, claramente. Y entonces ahí nos abrimos perfectamente a Deleuze, Foucault, Michel Angel y todos estos que están tratando de pensar justamente los desbordamientos, las saturaciones, esos temitas. Bueno, bien, excelente. Yo me he gustado mucho, viejito. Tiene un 10. Y Bien, bien, bueno, bien, muy bien. Permiso, ¿me oyen? Ciertamente. Bien, bueno, muy interesante lo que nos comenta Pedro. Yo solamente quería comentar pues, esa relación que existe del artista con su obra y cómo esa tendencia que se da hacia la normalización, ¿no? Y cómo, de alguna forma, Merleau-Ponty también va a eso y nos cuenta
que hay algún tipo de enfermedad, algo está pasando que él no está pintando como se supone que tendría que pintar, ¿no? O sea, en ningún momento o sea, no está esa mirada del que está creando, del creador, de que tiene ese mundo por el cual también precisamente está dispuesto a trabajar de una forma obsesiva, ¿no? Que nos decía que hacían una o 100 veces sencillamente para hacer un retrato, una muerte, una naturaleza muerta o lo que sea. O sea, esa obsesión hacia el trabajo se da como en búsqueda de esa libertad que él encuentra a través de la pintura, ¿no? Entonces el artista de alguna forma encuentra en su obra ese mundo en el cual ejerce la libertad que no ejerce en el mundo de la normalización en el que se encuentra, ¿no? En la época en la que estemos, se están ejerciendo todo un tipo de ejercicios biopolíticos en los cuales él, pues también cae y que va generando toda esta serie de problemáticas y de comportamientos que por otro lado también el psicoanálisis o la psicología vuelve a caer en lo mismo de la normalización, ¿no? Si sale de la norma y si sale de lo que tendría que ser, algo mal está pasando en eso. Y me parece que justamente la riqueza que nos deja la fenomenología, y en este caso con respecto al arte, es esa libertad de ver algo distinto a lo que se supone que tiene que ver, de aproximarse al mundo de otra manera. Y me parece notable cómo a pesar de su obra en el mundo del arte, a lo que hizo, sin embargo, se cuestionaba y tenía la duda con respecto a su capacidad, ¿no? Hacia si lo que hacía era válido y era reconocido. Ese también el reconocimiento del otro, ¿no? Finalmente, el artista trabaja para uno, pero trabaja también con la visión del otro y lo que el otro opine le afecta o no, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Él trabajaba y trabajaba, pero pero se estaba de alguna forma siempre con la preocupación de no poderlo llevar a cabo. Pero creo que precisamente esa es la riqueza que hay en el arte, ¿no? Que es como un enfrentamiento constante con uno mismo, ¿no? Y en ese proceso pues se va haciendo y se va desarrollando. Bueno, esa era mi apreciación. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Excelente. Gracias a ti, Diego. Sí, pues, o sea, me parece bien lo que apuntas de como de completar que la crítica a la patologización está, o digamos, el punto fuerte de esa crítica está precisamente en que hay una idea de normalidad y que la fenomenología, en efecto, lo que sobre todo ella aporta es como perspectiva respecto a la multitud de perspectivas y que, por ejemplo, en la teoría de la fenomenológica de la intuición, pues cuando Husserl establece, digamos, o empieza a hablar de regiones ontológicas, es porque la existencia de las cosas es diferente. O sea, un cuaderno existe diferente que un computador, y un ser humano existe diferente que un árbol, ¿sí? Entonces, pues existir no significa siempre lo mismo. De acuerdo a la región ontológica, existir significa una cosa totalmente distinta. Entonces, lo que decías de la normalización, pues la multitud de perspectivas tiene que ver con eso, con que en la fenomenología no solo se rescata pues por lo que acabo de decir, sino también porque los objetos siempre se nos entregan en una multitud de perspectivas, en una enamorfosis, en un montón de posiciones, y esas posiciones son siempre infinitas y exceden nuestra capacidad pues de percibir el objeto. Entonces sí me parece importante lo que dijiste, porque eh, al hablarse de la diversidad, se habla precisamente de la diversidad de existencias o de la diversidad, en este caso de Cézanne, de la diversidad de cuerpos, o en el caso filosófico más macro, de la diversidad de dudas que pueden haber. Entonces, claro, es importante es porque nosotros, como seres humanos y por la estructura de nuestra percepción, vemos las cosas
por cuadros, o sea, no tenemos la pintura completa nunca, no tenemos el panorama jamás, somos siempre pequeños mosquitos atrapados en una ventana gigante, que ese es el mundo. Entonces, entender que hay cosas que no son tu punto de vista, cuerpos que no son el tuyo, modos de existencia que no son tu modo de existencia, eso es lo esencial y eso es lo que aporta el arte y la fenomenología a la vez al mundo, me parece. Entonces, muchas gracias por eso. Y también está Evelyn, por si quiere hablar. Hey, Diego quiere hablar también, si quiere. No, se quedó levantado. Ya. Ya. Ah, bueno, entonces, Evelyn, Bueno, hola. sí, ¿me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? hola. ¿Sí? Sí, Ok. sí, claro. No, pienso en esta cuestión de, en cierto punto, la posibilidad de la autenticidad absoluta que se encuentra en la representación del arte, en tanto representación del arte y en tanto sujeto que hace una representación de arte. Yo creo que por eso también es tan sencillo o tan agradable de vincular al arte con la fenomenología. Yo creo que tiene esa cosa especial que no está en otra ciencia, no está en otro tipo de expresión y que sí está en el arte. Creo que confluyen en lo mismo, ¿no? La cuestión de la autenticidad y la cuestión de que siempre va a existir, así como en Cézanne, la posibilidad de otra cosa, de otro punto de vista, de algo que lo hace particularmente distinto al resto. Y yo creo que la fenomenología en ese sentido es aperturidad absoluta. Ante otros puntos de vista, ante las ciencias, por ejemplo, y ante las diferentes disciplinas filosóficas. Yo creo que eso es fundamental. Y otra cosa que me hizo recordar muchísimo esta lectura que hiciste, Pedro, es un pasaje de Kant acerca de lo sublime, cuando él explicita que, por ejemplo, siempre recuerdo esto porque para mí fue como un antes y un después, en después ver o percibir la naturaleza, pero él dice que en la naturaleza misma uno puede percibir lo sublime en tanto belleza absoluta de algo. Y digo, qué bárbaro, y creo que un poco capaz que está relacionado con esto del pedazo de naturaleza, ¿no? Que tiene esa cosa también, porque él decía, bueno, Kant, digo, ¿no? Decía, bueno, nosotros podemos tratar de buscar la perfección en un montón de lugares, básicamente, pero sin embargo, en las catástrofes naturales o donde mayor se expresa la naturaleza, ese evento es hermoso, decía, y ahí está lo bello en sí mismo. Quizás un poco César estaba pensando en eso, digo, cuando de alguna manera trata de expresar o de representar en su arte mismo algo absolutamente distinto al resto y no tan perfecto a como se entiende, digamos. O sea, una catástrofe natural, como un tornado o como un tsunami, puede generar espanto, pero al mismo tiempo, como sostenía Kant, puede generar también el escenario más bello del mundo. Entonces, creo que en ese sentido también uno puede ver cómo el arte se vincula también de una manera exquisita, de alguna manera con la filosofía. Pero eso nada más. O sea, fue como una reflexión, me apareció así Kant. Después también, nada, pensaba un par de cosas de Aristóteles también, que creo que vienen, y sí, también opino la vinculación con las cuestiones cartesianas. Súper, gracias. Sí, genial. Profe, Sí, ¿quiere pues hombre, responderle a Evelyn? muy interesante el apunte de Kant. Yo creo que Kant sigue siendo un autor, sobre todo la crítica del juicio, es un autor que atraviesa la filosofía contemporánea de cabo a rabo y la vocación es absolutamente afortunada, sobre todo la experiencia de lo sublime. Eso, claro, es un momento, es algo que desborda lo bello en la naturaleza. Recordemos esa distinción de Kant entre el juicio, lo bello en la naturaleza y lo sublime, que lo sublime es algo que digamos, nos desgarra los sentidos, por decirlo de alguna manera, es una experiencia de lo infinito. Kant. Claro, uno podría leer el arte de Cézanne como
como una transgresión a lo bello de la naturaleza. Recordemos que el impresionismo tiene una relación con la naturaleza muy especial, ¿no? Y la obra, es lo mismo, la obra de Cézanne, siempre la naturaleza estaba presente, ¿no? Pero ahora pensar la naturaleza en términos sublimes implica eso, pensar como que lo que nos muestra Cézanne en su arte nos desgarra, nos pone un poco en una situación, o sea, no estamos apreciando la naturaleza como tal, estamos apreciando otra cosa. No es lo bello de la naturaleza, como diría Kant, sino que es otra cosa, y esa otra cosa es justamente la experiencia que tiene el artista con su relación con el color, con su relación con el cuerpo, ¿cierto? Y en ese sentido, esa relación con el color, con el cuerpo, con las formas, sería como la exploración de lo sublime, en el sentido de que lo sublime, pues, es una transgresión de lo bello en la naturaleza, ¿ve? Entonces, claro, pues, claro que, digamos, esa no nos está mostrando, digamos, tormentas, no nos está mostrando, digamos, fenómenos naturales absolutamente desbordantes, sino que nos está mostrando más bien la cotidianidad desbordada, ¿sí? Digamos, lo sublime está ahí, ¿sí? Claro, pero ¿cómo es que logra mostrar el artista? Justamente con su experiencia con el mundo de la vida, sus afectaciones. Me gustó mucho la palabra que usó Pedro al iniciar la charla, la afectación. Es que la afectación es una cosa clave que a veces nos olvidamos que, y en la filosofía y en las ciencias humanas, la afectación es una cosa clave porque es a partir de ahí que se construye el pensamiento, ¿no? Uno no puede prescindir de la afectación que genera el mundo de la vida sobre uno. Uno no puede pensar la obra, ni la escritura, ni el arte sin afectaciones. Eso es muy fregado. Lo podrán hacer las máquinas, inteligencia artificial tal vez, pero los seres humanos creamos afectándonos, ¿no? Pensamos afectándonos, ¿no? Pues de ahí, entonces, me parece muy interesante eso de Merleau-Ponty, que él reivindica la afectación subjetiva como una forma de construir sentido. Y en esa perspectiva, pues, claro, descubrimos un mundo de lo subjetivo que la sociedad normalizada intenta normalizar. ¿Sí? Pues la sociedad normalizada no entiende ese otro mundo. Eso me parece un poco lo trágico del artista, un poco también del filósofo, que el filósofo y el artista se parecen porque están un poco desacomodados en la percepción de lo cotidiano y las instituciones y la sociedad todo el tiempo están normalizando. Entonces, figuras como el poeta, el filósofo, el músico, ya aquí está Diego también, la música claramente es una cosa que es más afectada que la música, ¿no? Eh, desafían todo el tiempo la normalización. Yo aquí veo mucho a Foucault, aunque les decía que Merleau-Ponty fue maestro de todos estos, pero yo veo mucho a Foucault. ¿En qué sentido veo a Foucault acá? Recuerden ustedes que Foucault tiene una historia de la locura en la época clásica, tiene un análisis sobre cómo las sociedades normalizan y de alguna manera van determinando el sujeto dentro de unos barrotes de lo que sería la normalidad, lo que sería lo racional, y la locura va quedando ahí como en el encierro, ¿eh? Entonces, y también recuerdo una película que yo les recomiendo mucho que se llama Van Gogh en las puertas de la eternidad, si no estoy mal, con Van Gogh la interpreta Daniel Defoe. Eh, pero es muy interesante ver cómo cuando Van Gogh ya comenzó como a mostrar otra faceta de su existencia, inmediatamente es recluido en la clínica de reposo. Entonces, ahí vemos un ejemplo de cómo en esa película particular la sociedad va normalizando el comportamiento a la duda, justamente de Cézanne, que la duda es la existencia de Cézanne en sus manías, en sus irreverencias, pero que para la sociedad eso es inaceptable, entonces hay que recluirlo, hay que eh, encerrarlo, ¿no? Y yo creo que Foucault mucho de esa filosofía de Foucault tiene que ver justamente con la forma que tiene la sociedad de diagnosticar clínicamente a los sujetos y encerrarlos, y aislarlos, convertirlos en sujetos locos, ¿no? La sociedad es la que enloquece, el sujeto está tranquilo, ¿no? Bueno, pues, reflexión final al tema y muchas gracias. Yo quería apuntar frente a lo que dijiste ya, porque acabamos ya un montón, que sí, que ese hacer
que en esta sociedad resulta como tan diagnosticado y perseguido, en otros ámbitos culturales no. Entonces uno ve, por ejemplo, en el budismo, hay países budistas, pues, y en el budismo el no hacer es, pues, es un camino de vida, no hacer. Entonces lo que Melville caricaturizaba en ese cuento Batley, el escribiente, de preferiría no hacerlo, es real en muchos países. Tú podrías decir no hacerlo. Entonces, aquí lo que vemos es que en el arte siempre hay un compromiso con el hacer, ¿sí? Que el arte como manifestación, como compromiso con el hacer, es también un compromiso con la presencia, no con el vacío. Entonces es curioso, pues es una especie de dialéctica extraña, transcultural que hay entre el compromiso con el hacer, con la presencia del arte y el no hacer, como una alternativa también existencial frente a precisamente la saturación fenoménica, ¿no? O sea, precisamente frente a todo eso que decíamos, intentar pensar el exceso, el absoluto, pues esto era el budismo, o sea, era el budismo, lleva 2200 años, ¿cierto? Y estaban intentando localizar, digamos, una manera, un método para vivir el absoluto en la cotidianidad. Y ese absoluto es un compromiso con el no hacer. También existe esa posibilidad, pues solo que me parece que Occidente, entre comillas, Occidente, como neuróticos que somos, pues estamos muy dados a hacer y a crear y a presenciar y no a retirarnos, descrear, dar un paso hacia atrás, que es lo que caracteriza el otro gesto cultural de la humanidad y que parece que apenas estamos descubriendo a eso, no filosofía. La no filosofía era el budismo hace 2000 años, ¿cierto? O creo que eso, estaba viendo unos libros de eso, es que de François Laruelle, creo que se llama el man de la no filosofía, no sé si has visto eso. Pero bueno, yo ya acabé. Muchas gracias por toda la paciencia que me han tenido, la verdad. No entiendo cómo lo logran. No, es que eso se trata. Este es un espacio para hacer catarsis. Todo el tiempo estamos en ocupaciones y este es como el espacio para pensar, para filosofar. Pues, no, para se filosofar no hay que pensar tanto en el tiempo. Muy bien. Muchas gracias, Pedro, por tu presentación, muy provocador. Diego, gracias por estar acá siempre con el espíritu vivo. Evelyn, también desde Argentina, Gracias a con el ustedes. espíritu vivo, siempre, siempre muy vivos, muy queridos. Les deseo lo mejor, un buen fin de semana y estamos hablando. Bendiciones. Bueno, muchas gracias. Muchos saludos. Muchas gracias, nos Gracias. Hasta la vemos. próxima. Chao, adiós. Saludos. Chao, chao.